Horror Atrum. Primera parte. Bosque Atrum. La lujuria de sus deseos acrecienta el horror de la noche tenebrosa. William Shakespeare. A buen fin no hay mal principio. Sombras. Mientras la neblina se hace más densa y la oscuridad comienza a caer, vuelven las sombras como fantasmas y hacen a los árboles desaparecer. La noche es cómplice de lo que ha de suceder, pues dos desventuradas almas el miedo habrán de conocer. Después de las sombras la luna se ocultó, perdió en la oscuridad a estos jóvenes que esa noche tendrán que perecer. Todo se volvió tinieblas. Los gritos del viento callaban a las bestias. Solo el agua murmuraba el sonido de las rocas. El bosque reclamaba sangre en su tierra y las criaturas silenciosas esperaban sigilosas entre la oscuridad. La noche todo lo absorbió. Las tinieblas hasta las entrañas se les metió. ¿Qué pasa? La luna de pronto desapareció. Nadie le contestó, solo el eco de su propia voz que se perdió. Juan Carlos, ¿estás ahí? Contéstame. A lo lejos la voz de este apenas murmuró. Jorge, ven en silencio y fíjate dónde pisar. Solo un par de ojos guiaban su caminar. En aquella noche fría iban dando pasos al azar. Libro Atrum. Número 1. En la hora más negra, dos jóvenes vagaban perdidos entre las entrañas del bosque. Daban tumultos entre la oscuridad, árboles, arbustos, troncos y ramas. Presentían la enervante sensación de una aura turbulenta que evocaba los terrores de la noche y del peligro latente que acechaba a cada paso, que podían sentir en cada fibra del cuerpo. Y mientras Jorge caminaba sin rumbo, parecía que las hojas se quejaban al pisarlas. Era aquel terrible silencio, aquella oscuridad, aquellos ojos que parecían inertes, que apenas sobresalían, los que provocaban a la muerte. Había llegado la hora más siniestra. Juan Carlos, ¿dónde estás? Contéstame. Musitó con la mirada perdida hacia la penumbra de árboles. Se acercó a ciegas y escuchó el testereo de algunas ramas, así que se detuvo apoyando el peso de su cuerpo sobre su pie anticipado, pero el silencio fue absoluto después. Un sudor frío le escurrió por sus sienes. Lo asaltó una eterna hipnosis de segundos demenciales que lo despedazaban, que sin falta le produjeron un vuelco en el corazón. Sus músculos tensándose a cada paso, el corazón martillándole fuertemente en la garganta y con la seguridad de que aquella cosa ya estaba muy cerca. En ese instante, una voz que murmuró en la distancia le hizo volver en sí. Jorge, ven en silencio y fíjate dónde pisar. Caminó dirigido hacia donde provino el murmullo y pudo enseguida visualizar que detrás de un frondoso árbol se escondía una sombra que se camuflaba con el efímero escenario nocturno. La niebla era una mezquina cópula de humo que revestía los alrededores y nublaba la visión panorámica de un bosque desprovisto de cualquier rastro distintivo salvo por el vaporoso contorno espectral de los árboles. Jorge dio 3 pasos y después retrocedió 2. No podía saber qué era exactamente aquello que se ocultaba tras el tronco. Sin embargo, siguió acercándose temerosamente, dudando de su propia cordura, pues a ese paso no estaba muy lejos de crear alucinaciones en la oscuridad. Jorge esperaba que aquella silueta perteneciera a la voz que había mencionado su nombre, de modo que trató de enfocar la vista para distinguir con claridad, imaginando también que en cualquier momento aquella sombra podía arrojarse contra él para asesinarlo, y apretaba los puños esperando no errar. Pero sus latidos se atenuaron al descubrir que aquella silueta se trataba simplemente de Juan Carlos, quien permanecía inmóvil. Parecía una rama más, una roca con la mirada clavada hacia el poniente. Juan Carlos, ¿qué pasa? Contéstame. Juan Carlos solo señaló hacia su costado como si en su dedo se hallara toda respuesta. Jorge, por lo tanto, dirigió su mirada hacia esa dirección, en donde una visión brumosa era señal de que no estaban solos. Y a la par los dos escrutaron en aquella bruma. Había algo, oculto tras un fino velo de niebla, como una cortina al infierno.
en cuya nebulosidad se tiñó otra silueta encorvada que emitió 2 diminutos destellos como un par de talismanes a la altura de lo que parecía un rostro. Y se quedaron absortos, sin poder ser dueños de ese instante, como 2 conejos amedrentados al acecho de su depredador. Tenían que escapar sigilosamente, mas no sabían que aquella rama seca, ese maldito pedazo de naturaleza muerta, sería su gran error. El crujir de la madera que irrumpió el silencio en el momento que Jorge retrocedió se convirtió en su posible verdugo. Aquella extraña criatura estampó un rugido que desgarró la noche y ominosamente se tornó en un eco de terror, como una alarma que los obligó a huir, y la adrenalina que inundaba sus cuerpos era su única esperanza. «¡Corre, Jorge! ¡Corre en una dirección diferente a la mía!», exclamó Juan Carlos con un grito tembloroso, mientras corría vertiginosamente pisoteando piedras, tallos y cúmulos de hojas muertas. «¡Ahí viene, Juan Carlos!», gritó Jorge tras él, con la respiración agitada y el corazón a punto de salirse de su pecho. «¡Maldición! ¡Nos va a matar!». «¡Cállate y corre!». Corrían sin saber lo que sucedía exactamente, cruzando entre árboles, ramas, arbustos y todo tipo de obstáculos. Debían escapar a toda prisa. Tenían que perder de vista a lo que fuese que los estaba persiguiendo, hasta el punto de que se separaron por distintos caminos. La luna en su cenit alumbraba tenuemente sobre los pinos y la niebla, extendiéndose por cualquier sendero a donde iban, y sobre la inmensidad de la zona montañosa en donde el frío acallaba a la vida nocturna. Había un camino en donde el agua del arroyo murmuraba el sonido de las rocas que fluía con declive hacia el sur. Jorge se detuvo al sentir que ya nada lo seguía. No solo había perdido de vista cualquier rastro de Juan Carlos, sino también el de la criatura, aunque el bosque lo seguía rodeando en todas direcciones como una eternidad. La luna se ocultó por un instante bajo el cielo negro y monstruoso. De pronto escuchó un grito. ¡Ah! «¿Juan Carlos? ¡Juan Carlos!», exclamó Jorge, quien yacía cerca del arroyo, y de inmediato corrió en el auxilio de la voz, hacia la dirección de donde creyó oírla, pues pensó que aquella bestia fue la causa del que gritó desgarrador.